Bueno, mientras el resto de participantes se van conectando, déjenme darles la bienvenida a este segundo encuentro de este taller de investigación translacional organizado por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Bosque, la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, los COOS Medical Center y la Fundación Universidad de Antioquia. Hoy como docentes tendremos en el primer módulo a la doctora Glorine Sánchez, coordinadora del Grupo de Infección y Cáncer de la Universidad de Antioquia, que nos estará hablando sobre ciencias de la implementación e investigación interprofesional en la traslación de resultados. Y como segundo componente tendremos a la doctora Sara Valencia Cadavid, jefe de innovación de la Unidad de Innovación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, quien nos estará hablando sobre la metodología para el diseño de la ruta translacional. Voy a compartirles un pequeño video introductorio acerca de lo que es este taller y el convenio de investigación translacional para que estén un poquitico contextualizados al respecto. Bienvenidos al taller de medicina translacional. Este es un encuentro entre la ciencia biomédica y la práctica clínica. Lo que busca este taller es lograr que el conocimiento que se genera en el laboratorio o en diferentes ámbitos de esa biomedicina tenga la posibilidad de llegar a las comunidades, al sector productivo, a la sociedad en general, para dar respuesta a las necesidades de salud de nuestra sociedad. Este taller nace de un convenio interinstitucional entre la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Bosque, los Cobos Medical Center y la Fundación Universidad de Antioquia, que busca fundamentalmente establecer un proceso que permita que la medicina de traslación o translacional tenga un mayor impacto y conocimiento en el país. Como primer componente de este convenio se ha propuesto un ciclo de formación del cual surge este taller. Este espacio busca impulsar la transformación de evidencia científica en soluciones aplicadas con impacto en salud, en regulación, en tecnología y en políticas, articulando la academia, el sector productivo y sobre todo a los tomadores de decisión con el propósito de promover innovación con valor social y sobre todo con relevancia clínica. Muy pronto se lanzará la convocatoria de investigación translacional, segundo componente del convenio entre la Universidad de Antioquia, la Universidad del Bosque y los Cobos Medical Center, que busca financiar proyectos generados entre investigadores de todas las instituciones participantes. El objetivo es aportar proyectos colaborativos que busquen soluciones innovadoras desde la investigación translacional. Muchas gracias por ser parte de esta iniciativa. Esperamos que disfruten del taller. Bueno, y con esta bienvenida damos paso al inicio del taller. Ya tenemos un buen quórum. Entonces, bienvenida doctora Gloria Inés. El micrófono es todo suyo y quedamos en sus manos. Buenas tardes a todos y a todas los que están aquí. Permítanme presentarme. Yo soy bacterióloga de la Universidad Católica de Manizales y luego empecé a trabajar en malaria en la Universidad del Valle, donde hice una maestría en microbiología trabajando en el desarrollo de vacunas de malaria. Básicamente, a raíz de ese entrenamiento, me gané una beca de una agencia internacional y fui al Naval Medical Research Center en Estados Unidos a seguir trabajando en el desarrollo de vacunas de malaria y me entrené en el método de desarrollar vacunas de ADN. En ese periodo de tiempo tuve mucha oportunidad de participar en los ensayos preclínicos y clínicos. Mi tesis de doctorado fue un ensayo preclínico, pero en los clínicos porque hacía unos experimentos de laboratorio que eran parte de las muestras de evaluación de candidatos de vacunas de malaria en humanos. Después de eso, pasé al doctorado en la Universidad de Johns Hopkins, específicamente en la Escuela de Salud Pública, en donde trabajé también en el desarrollo de estas vacunas de ADN, pero para bloquear la transmisión de la malaria de los mosquitos, básicamente. Es como otro enfoque. Y durante el doctorado tuve la oportunidad de entender pues, las necesidades que había en el país en cáncer y me dediqué a la investigación de cáncer de cuello uterino y hago investigación de VPH y el cáncer de cuello uterino prácticamente el 2006. Y les cuento esto porque
la historia de malaria y de cáncer de cuello uterino son completamente diferentes en términos de los desarrollos tecnológicos, de la línea conductora de la investigación de las tecnologías y las innovaciones. Y fuera de eso, que dado que en prácticamente casi 100 años que le precedieron la investigación a malaria, no teníamos intervenciones tan sólidas como las que hay en este momento, por ejemplo, para el BPH y cáncer cervical. Había pues una necesidad de entender cómo implementar las intervenciones que ya tenían una evidencia muy sólida en cáncer cervical. Entonces esto me llevó al mundo de la ciencia de la implementación. Y yo no soy experta en la ciencia de la implementación, pero llevo 5 años trabajando o tratando de trabajar en el tema. Y tuve un entrenamiento sí muy sólido con el Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos y también con el Veteran Affairs de los Estados Unidos, debido a que nos han entrenado a varios investigadores que trabajamos el tema en cáncer cervical, dada la necesidad que existe en este momento para el programa de eliminación de cáncer cervical alrededor del mundo. Esto como para darles un contexto claro de mi posición académica, desde qué posición hablo y que los conocimientos que voy a transmitir no son palabra dicha o hecha, sino simplemente de experiencias también que yo he vivido y que están, pues lógicamente influenciadas por la manera como la vida me llevó al desarrollo de mi carrera de investigación. ¿Listo? Entonces voy a empezar como con un breve derrotero de lo que voy a tratar y los mensajes que les voy a tratar de dar a ustedes. Intentar de justificar el por qué desde la visión de programas de salud pública especialmente, que es lo que yo he trabajado toda la vida, eso sí, enfocada en cómo solucionamos problemas de salud pública, vacunas de malaria o pruebas de tamización para cáncer cervical o vacunas de VPH, es entender además qué es lo que verdaderamente hace la ciencia de la implementación, qué es lo que persigue, cómo lo hace al final, qué es lo que queremos lograr con esta disciplina que lleva solamente 30 o 40 años a diferencia de otras disciplinas de las ciencias de la salud. Voy a acercarme un poquito a las metodologías porque no es Profe, ¿sí? qué pena interrumpirte. Ahora mismo no Claro. estamos viendo tu pantalla. Ay, qué De pena, no he pronto, compartido, sí, no he compartido. ok, tranqui, profe, muchas gracias. Voy a tratar de hablar un poco de la metodología, de los marcos conceptuales, que es uno de los elementos diferentes y innovadores en la ciencia de la implementación, a diferencia de lo que hemos hecho tradicionalmente, cómo se recolectan los datos y hacer algunos comentarios acerca de los tipos de estudios y diseños, especialmente los criterios tan diferentes entre los ensayos clínicos y los ensayos o estudios que hacen de la ciencia de la implementación y al final a dejarles unas reflexiones acerca de también cosas diferenciales, ¿sí? ¿Cómo y por qué se necesita un equipo multidisciplinario para hacer ciencia de la implementación? Lo esencial del involucramiento de las comunidades, inclusive en la definición de la pregunta de investigación y una de las características que siempre nos han indicado cuando hacemos estos cursos es la sensibilidad a las necesidades de los otros, especialmente de las poblaciones más vulnerables alrededor del mundo. Entonces, con base en esas premisas que les acabo de presentar, pues hay que de todas maneras hacer un relacionamiento de por qué en la salud pública llegamos a la necesidad del interés de la ciencia de la implementación. Aunque la ciencia de la implementación puede también estar anidado en un consultorio clínico, especialmente para los países en desarrollo o de la salud pública cuyo enfoque es poblacional. Por supuesto, tiene una cantidad de connotaciones especiales. Primero, que siempre queremos estar tratando de cerrar las brechas en el uso de las intervenciones. Eso quiere decir que debemos pensar en la equidad.
que esas poblaciones son culturalmente diversas y entonces tenemos que pensar en enfoques diferenciales, como está el plan actual de salud pública en el país, y que los contextos en donde se hacen las intervenciones de salud pública son tan diferentes, entonces tenemos que pensar desde una arena contextual y que cada uno de esos contextos demandan diferencias en la implementación de investigaciones. Lo otro es que vamos a hablar de la prevención de la enfermedad, ¿cierto? Eso no quiere decir que todos los niveles de la intervención, bien sean clínicos, comunitarios, de la política pública, etcétera, no sean parte de la investigación de la implementación, pero dado que nos enfocamos a nivel poblacional, usualmente vamos a usar intervenciones que previenen la enfermedad. Y eso tiene que ver con evitar la enfermedad, o sea, evitar los factores de riesgo. En este caso, por ejemplo, la vacunación evita la infección del virus del papiloma humano. Diagnosticarla a tiempo antes de que suceda la enfermedad o por lo menos las lesiones que ocasionan la muerte. Y en este caso estoy hablando en cáncer cervical específicamente, antes de que suceda un cáncer invasivo. Mejorar la sobrevida y vamos a ver ahorita las vacunas cómo han prevenido muerte, ¿cierto? Entonces, ese enfoque verdaderamente nos hace centrarnos mucho en saber escoger las intervenciones que vamos a tratar de implementar, puesto que los recursos son muy escasos y fuera de eso, porque hay una oportunidad de que verdaderamente se haga bien, pero que se haga verdaderamente con intervenciones efectivas. Y por eso a la ciencia de la implementación siempre inicia después de que hay una intervención basada en evidencia clara, comprobada en estudios clínicos controlados y en ensayos de efectividad y que sean costo efectivos para poder que los gobiernos, mediante política pública, puedan invertir en esos programas costo efectivos. Si ustedes ven, he mencionado muchos actores, múltiples organizaciones, diferentes intereses. Entonces, vamos a tener también este enfoque y también vamos a llevar la evidencia hasta formular política pública. Y aquí voy a volver a repetir casi que esta diapositiva, pero ya pensando en la agenda, por ejemplo, para el 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y esto es calcadito de lo que dice en la página de la Organización Mundial de la Salud. Desde el punto de vista poblacional, abogamos por el acceso universal, equitativo de medicamentos de calidad y de vacunas. De acuerdo a los logros que queremos llegar, es a obtener una cobertura de los servicios y esto se ha estancado últimamente y se han aumentado los gastos de bolsillo continuamente. De acuerdo a la evidencia, tenemos suficientes intervenciones con evidencia muy sólida en ensayos clínicos controlados, en ensayos pragmáticos, ¿sí? Pero no se implementan en muchos países, no se implementan en muchos contextos, o si se implementan, tienen unas limitaciones muy grandes y por eso no logran sus objetivos. Por supuesto, están este sistema de salud multisectorial, pero necesitamos sistemas de salud más eficientes, más equitativos y algo a lo que llama verdaderamente la Organización Mundial de la Salud es que estén arraigados en las comunidades que sirven. Y le hago énfasis a esto porque esto es crucial y es fundamental a la ciencia de la implementación. Y que esa política pública que se emane desde los ministerios, pero sobre todo en los contextos locales, den respuesta a las necesidades y esté al alcance verdaderamente de ser entendible y aplicable por todos los sitios en donde se tiene que aplicar. Porque hoy en día sabemos que las políticas públicas usualmente nacen unidireccionalmente, inclusive verticalmente, y a los tomadores de decisiones y a los implementadores les da mucha dificultad adaptar las políticas que se han hecho en sus diversos contextos. Este es un ejemplo de lo por qué nació Ciencia de la Implementación en varios países, especialmente en Estados Unidos, porque ellos vieron que tomaba más o menos 17 años entre tener la idea y poder llevarla a la práctica, a las poblaciones que más lo demandaban. Pero nosotros sabemos que en los países en desarrollo pueden tomar a casi
200 años a veces, pero 100 años la regla. Para el caso de BPH, por ejemplo, los ensayos que mostraron la efectividad de la prueba de BPH y de la vacuna fueron más o menos entre el 2000 y el 2007. Y ya vamos a cumplir casi 20 años después de eso y no logramos los beneficios que tienen esas dos intervenciones. Otra premisa que le quiero dejar claro es que el impacto de las intervenciones en salud pública, ese último impacto depende de su efectividad, o sea, cómo funciona la intervención en los escenarios reales después de que ha salido del ensayo clínico y cuántas personas reciben la intervención, a cuántos les llega en la población de manera equitativa esta intervención. Y este es el caso de las vacunas. En el 1974, varios países del mundo, la OMS, varias organizaciones lideraron la creación del Gavi, y a partir de eso también el programa ampliado de inmunización para bajar los costos de las vacunas y lograr coberturas altas a nivel mundial. Y si ustedes ven aquí cómo ha aumentado la cobertura de la vacunación, y en eso mismo se ha traducido el aumento de las muertes prevenidas por las vacunas. Hoy hablamos de millones de muertes prevenidas desde el 2000 hasta la fecha. Entonces, en términos de salud pública, ese concepto también es muy importante, pero en términos también de cómo vamos a hacer la investigación de la ciencia y la implementación, por lo menos desde este enfoque. ¿Cuáles son las promesas que tenemos hasta ahora y que no hemos logrado? Los tornillos impregnados para la prevención de malaria, las guías de práctica clínica para la atención prenatal infantil con baja adherencia, el diagnóstico efectivo para la tuberculosis, que no ha logrado penetrar y llegar a todas las poblaciones, la vacuna contra el VPH, que como ustedes van a ver más adelante, la tenemos en muchos países, no se ha adoptado ni siquiera la política y en nuestro país está por debajo del 50%. Esta es una gráfica que la actualicé precisamente ayer para mirar la cobertura de la vacuna de VPH con una sola dosis en niñas de 15 años de edad en Colombia. Y si ustedes ven, pues no logramos desde el 2019 una cobertura a ese grupo de edad, pero cuando tú haces los análisis por cohorte y por año de vacunación, los números llegaron casi al 20% después del evento de Carmen de Bolívar. Pero si lo hiciéramos nuevamente pensando cómo se mantiene la vacunación al indicador que pide la OMS, estamos cerca del 50%. Bien, esta es como la justificación, el raciocinio detrás de por qué hacemos ciencia de la investigación. Y hay dos términos que quiero diferenciar. Todos ustedes van a oír hablar de investigación de la implementación y ciencia de la implementación. Los que no nos dedicamos al método científico, por así decirlo, desarrollar métodos científicos para hacer ciencia de la implementación, hacemos investigación de la implementación. Y es que queremos promover la adopción e integración de las intervenciones y las prácticas y políticas basadas en evidencia en los escenarios reales de atención. Esa es la motivación. Es como decir que es la fase después de la investigación clínica y de la salud pública en la medicina translacional para tomar las innovaciones basadas en evidencia mediante la identificación y la evaluación de estrategias de implementación. Y esto lo va a repetir muchas veces porque ese es el enfoque primordial, descubrir y saber cómo implementamos estrategias de implementación para poder llevar las intervenciones de una manera más amplia y más práctica a los contextos donde éstas se necesitan. Entonces tenemos un conocimiento, una evidencia, pero no sabemos cómo hacer que esa evidencia se use de manera adecuada en los contextos donde se necesitan usualmente. Sin embargo, en el mundo, pues hay unos científicos muy sólidos de un campo que se mueve a una velocidad impresionante, que es la ciencia de la implementación. Esto nació en el Veterans Affairs System Health de los Estados Unidos, porque ellos tenían las necesidades de dar respuesta desde el punto de vista de salud mental a las poblaciones de veteranos de los ejércitos o del ejército del Navy de Estados Unidos, y empezaron a través de varios métodos científicos que desarrollaron, evaluar cómo podían mejorar la prestación de ese servicio para promover lo mismo, el uso sistemático de los hallazgos de investigación.
pero desarrollaron metodologías científicas reproducibles que nos permiten ahora a otros investigadores de otras partes del mundo y de otros contextos adherirnos a un formato, a una ciencia, ¿cierto? A pesar de que no hagamos o tengamos la capacidad de desarrollar esos métodos que esos científicos han desarrollado y que los siguen desarrollando y manejando, ¿sí? Y hay grupos súper especializados en varias partes del mundo haciendo esto. Bien, la investigación de la implementación tiene un énfasis diferente a la investigación clínica. En la investigación clínica vamos a tratar de ver la efectividad y vamos a crear un sistema de investigación para apoyar la adopción y la entrega de la intervención con fidelidad, ¿cierto? Pero vamos a medir desenlaces de salud, o sea, enfermedad, estado de enfermedad. Pero en la ciencia de la implementación o en la investigación de la implementación vamos a tener un sistema para apoyar la adopción y entrega con fidelidad de esa intervención, mejorando estrategias de implementación o identificándolas y vamos a medir son desenlaces de implementación. Entonces, yo me voy a referir a los desenlaces de implementación y estrategias de implementación, que es lo que hace parte de la investigación de la implementación. Para hacerles como más simple, se ha creado, no me hagas referencia, una especie de metodología para entender qué hace y qué es lo que hace la ciencia de la implementación, es pasar de la evidencia a la acción real, ¿cierto? ¿Y cómo se hace? Pues verdaderamente tratando de entender cada una de estas terminologías. Cuando se hablan aquí de la cosa, es la intervención basada en evidencia, pero el artículo original la llama así, la cosa. Y ya les dije todo lo de la efectividad, pero la investigación de la implementación busca mejorar la manera de ayudar a las personas y los lugares que tienen las intervenciones a hacer que la cosa funcione. Entonces, mire que aquí la perspectiva no es el investigador el que va a hacer todo, sino que tiene que trabajar con los tomadores de decisiones y los implementadores para facilitarles que se apropien de un conocimiento y logren hacer que las cosas funcionen. Para eso tenemos que identificar las estrategias de implementación, que son las acciones que realizamos para intentar ayudar que eso funcione, ¿cierto? Y estos resultados de implementación son los desenlaces de implementación que vamos a medir cuándo y qué también se hizo la intervención, se implementó y nos guía precisamente en cómo estamos haciendo la implementación de esa intervención. Este es el modelo conceptual de investigación de la implementación. Quiero también aclarar aquí que la ciencia de la implementación usa muchísimo los modelos conceptuales de las ciencias sociales especialmente, y que los que más crearon las metodologías de ciencia de la investigación de la implementación son psicólogos y psicólogas que tenían ya embebidos en sus capacidades de profesionales de utilizar los marcos conceptuales para crear conocimiento. Entonces, el modelo conceptual, y este fue creado por Proctor en el 2009, tiene un artículo buenísimo que resume otra vez esto en el 2011, indica que las estrategias de intervención, que en este caso serían las prácticas basadas en evidencias, son las que queremos implementar, pero que para ello necesitamos estrategias de implementación, y estas estrategias de implementación pueden ser la capacitación y el entrenamiento, mejorar la capacidad y el compromiso liderazgo, mejorar la comunicación, mejorar los recursos disponibles, ¿sí? Usualmente muchas de estas cosas se hacen, pero no se hacen con evidencia, o inclusive no se hacen como se deben hacer, basado verdaderamente en un método que nos ayude, por ejemplo, a hacer una buena capacitación y entrenamiento para cerrar la brecha de esa necesidad que hay ahí. O cómo hacemos desde el punto de vista del comportamiento un compromiso de liderazgo de esa organización, ¿sí? Y hay métodos desde la psicología y desde las ciencias sociales que logran cambiar esas conductas. Y esos métodos han sido incluidos y son parte fundamental de la ciencia de la implementación. Pero además ellos y ellas, los que formaron este modelo conceptual, determinaron, y esto es uno de los grandes avances en la ciencia de la implementación, cuáles eran los verdaderos desenlaces importantes a medir en ese sistema de salud que nos iba diciendo si las intervenciones estaban siendo o no implementadas adecuadamente. No las voy a definir, porque es bastante extenso, pero les voy a decir una cosa. Tres, como son la aceptabilidad,
la fidelidad y la factibilidad son de la percepción, son perceptivas y se pueden medir lógicamente y se pueden cambiar también, porque las percepciones las podemos cambiar. Las otras muy probablemente también van entre la percepción, pero muy importante cuantitativamente, o sea, cuantitativamente quiero decir saber cuánto penetró la intervención en los servicios de salud y finalmente en la población y cómo verdaderamente o cuántos centros la adoptan y cómo se hace sostenible, ¿sí? Y todo esto va a mejorar todos los desenlaces del servicio clínico y finalmente los desenlaces del usuario final, especialmente el estado clínico y el estado de la salud. Bueno, otro punto que quiero como dejar aquí es la importancia del proceso inicial de la formulación de la pregunta y los objetivos de la propuesta de investigación, ¿sí? Y voy a irme solamente a la columna de la izquierda. Preguntas que nos debemos contestar cuando estamos tratando de formular el proyecto de implementación. El proyecto de implementación requiere mucha reflexión, ¿sí? Primero, hay que tratar de saber cuál es el problema de implementación. Yo les mostré la gráfica de la caída de la vacunación de VPH, pero nosotros no sabemos cuál es el problema de implementación que hay ahí. Todavía no lo sabemos. Tenemos idea, sabemos cuáles son las percepciones que tienen los vacunadores, que tienen las poblaciones alrededor de la vacuna, sí, la falta de credibilidad que tienen, pero no sabemos por qué ese problema no se maneja adecuadamente, por qué no se responde a las necesidades que tienen las poblaciones educativamente para tomar la decisión, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que entrar a visibilizar y se debe estudiar. Y lógicamente, pues hacer la revisión de la literatura, a ver si hay información disponible del problema de manera similar. En el caso de la vacuna de VPH, en este momento no la hay, no sabemos por qué ocurre en varias partes del mundo, pero nos debemos preguntar también por qué tenemos que hacer qué se quiere lograr con esta investigación, qué es lo que se requiere resolver, si es mejorar la intervención per se, si es adaptarla o si es verdaderamente formular de una manera diferente la presentación de la intervención, ¿sí? ¿Qué cambio es lo que se quiere lograr? Y para eso, pues lógicamente hay que entender muchísimo a los formuladores de la política pública y al país que está pagando verdaderamente la intervención y cuáles son las intenciones y por qué tienen el problema. En la línea conductora de desarrollo de innovaciones, ¿cierto? Sabemos que por lo menos existe el pipeline que llamamos para lograr que una innovación sea utilizada, pues las preguntas que nos hacemos también difieren un poco o difieren mucho en la ciencia de la implementación. Usualmente estos estudios empiezan después de que se ha probado la eficacia y cuando se están haciendo los estudios de efectividad. Es un principio básico, es que no empezamos a hacer estudios de implementación hasta que no tenemos por lo menos los datos de eficacia de la intervención. Sin embargo, muchas personas implementan intervenciones que son eficaces de manera adecuada. Entonces también se empieza a trabajar con la intervención para ver cómo se mejora la implementación, dado que tiene una efectividad demostrada y no se logran los objetivos, ¿sí? Y se tiene que abordar múltiples niveles, se tiene que tener en cuenta los determinantes sociales y uno de los puntos esenciales aquí en este momento de exploración de lo que se quiere hacer para hacer investigación de la implementación es tratar de entender el concepto de validez externa, que tanto la población y el contexto donde yo voy a hacerle el estudio representa otras comunidades, representa otros sitios en donde verdaderamente se tiene el problema a nivel nacional. Me explico. Las tasas de vacunación están mucho más bajas en los departamentos más pobres del país. Voy a hacer este estudio donde está funcionando perfectamente y se tienen las altas tasas de vacunación o escojo poblaciones similares que tienen esas mismas limitaciones. Debo tener en cuenta las perspectivas de los actores claves y punto esencial desde el inicio, hacer alianzas con las organizaciones que implementan la intervención y ojalá con los tomadores de decisiones y quienes financian la intervención, ¿sí? Algunas diferencias pequeñas acerca de cuando en
las vías y fases que tenemos para medir los desenlaces de la ruta de evaluación clínica de innovaciones, entramos la ciencia de la implementación, que es la que está aquí a la derecha, pero quiero llamar muy claro solamente tal vez este que no lo he mencionado, y es quienes aplican la intervención basada en evidencia cuando estamos haciendo un estudio que mide la eficacia o que mide la efectividad o que mide la implementación, porque tiene mucho que ver con nosotros los investigadores. Ay, perdón, me equivoqué aquí. Quiero salirme de este. Quiero poner el puntero. Aquí está. Y en ese punto, por ejemplo, los ensayos clínicos controlados que se mide la eficacia, el investigador principal es el maestro, ¿sí? Y ese maestro entrena, recluta a los médicos especializados que van a hacer la intervención y se hacen en consultorios súper especializados, controlados, registrados. Cuando hacemos efectividad, los investigadores puede que seamos líderes y tenemos un apoyo del personal comunitario, ¿sí? De soporte, trabajamos de la mano, pero no involucramos a los implementadores como parte del equipo de investigación. Pero cuando hacemos investigación de la implementación, involucramos al personal empleado por la clínica en los roles rutinarios, a los trabajadores comunitarios, a todos los que se necesiten, que estén haciendo la intervención, y los investigadores tenemos un rol de facilitadores de la creación del conocimiento. Ese es un punto bastante importante. Aquí me voy a referir un poco como a la metodología que diferencia lo que hacemos clásicamente y lo que hacemos en ciencia de la implementación. Utilizamos los marcos conceptuales. Estos marcos conceptuales vienen desde las ciencias sociales, desde el mundo de la economía, del marketing. Proporcionan un enfoque muy estructurado, nos guían para la ejecución específica de las tareas y nos guían también para el desarrollo de los instrumentos para recolectar los datos. No voy a mencionar mucho porque en realidad son muchos y escogerlos no es fácil. Tiene uno que verdaderamente acercarse a los expertos para saber qué y cuándo y cómo y por qué voy a utilizar un marco conceptual, y esto es definitivo para poder tener un buen estudio de ciencia de la implementación. Hay varios y tienen varias utilidad. Hay unos que nos guían de cómo empezar el proyecto y cómo terminarlo. Es los marcos de proceso, ¿sí? O los marcos de evaluación. Hay otros como los marcos determinantes que voy a mostrarles a ustedes uno porque es el que más se utiliza y porque es muy común hablar de las barreras y los facilitadores, y es este el CEFIR. Entonces, para que entiendan, estos marcos conceptuales tienen unas variables latentes y dentro de estas variables latentes hay unas variables específicas, por ejemplo, en el componente externo de este marco conceptual, que es todas las organizaciones que influencian el sitio, que es este central acá, donde se hace la intervención, y las características de estas organizaciones, ¿cierto? Cómo estas características influencian, por ejemplo, las percepciones de los individuos, pero las organizaciones como tal. Entonces, cada uno de estas variables latentes va a tener categorías de variables que pueden ser medidas, que pueden ser evaluadas, que pueden ser entendidas. ¿Para qué? Para entender cómo la intervención, que en este caso aquí la vemos con este dibujito que es el core component, los elementos esenciales de la intervención permanecen sin cambiar para que logren la eficacia y la efectividad que se necesita, pero lo podemos adaptar de manera que se logre hacer en el sitio donde se tiene que hacer. Y para eso es un año de trabajo que hicieron los investigadores, esta mujer Laura Dance-Shorter, que es una de las líderes mundiales en desarrollar no solamente eso, sino los instrumentos que nos ayudan a recolectar esta intervención. Otro de los puntos claves son las estrategias de implementación. Entonces, una definición que tiene el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos es que la ciencia de la implementación es el estudio científico de la identificación y el uso de las estrategias de implementación, ¿sí? Para los mismos propósitos que hemos venido hablando. ¿Y qué son las estrategias de implementación? Son los métodos o las técnicas utilizadas para mejorar la adopción de la implementación y sostenibilidad de un programa o de una práctica, de una intervención. Pero aquí lo más importante en el concepto es que esas estrategias deben ser identificadas, utilizadas o mejoradas pensando en que vamos a mejorar los desenlaces de la implementación. Acuérdense que yo se los mencioné
hace un ratico estos desenlaces y por eso esas estrategias tienen que estar empaquetadas y escogidas con un propósito y allí la importancia de los marcos conceptuales. Entonces les voy a dar un ejemplo de un artículo que es muy bueno, que se lo recomiendo, de que es Mark Bauer, que es una introducción de mucho de esto que estoy presentando, lo dice aquí, entonces da un ejemplo. Sí, entonces ellos identificaron unas barreras claras, ¿cierto? Por ejemplo, no tenemos el tiempo, los pacientes no vienen con intención de hablar acerca del alcohol, con suerte cuento con 5 minutos para discutir eso. Entonces, después de la investigación, los investigadores encontraron cuáles eran las estrategias o cambios sugeridos que se tenían que hacer en la prestación del servicio. Condensar y simplificar materiales, presentar al médico la evidencia de una manera corta, ¿sí? Para reducir, por ejemplo, para usar la intervención de manera más adecuada. ¿Qué pasaba? Que había materiales muy extensos, que no se hacían meetings sencillos, que de pronto la organización no les daba tiempo para hacerlo. Entonces, eso hay que entenderlo bien para poder diseñar o saber qué estrategias de implementación son las especiales para ese sitio y para ese contexto. Y ojo que esto cambia mucho de contexto en contexto. Entonces, ese es un punto. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de un trabajo sencillo que hice con las estudiantes de doctorado en la Facultad de Salud Pública, de esta maestría que tiene el enfoque de ciencia de la implementación, en donde miramos las estrategias de implementación que pudieran promover la adopción de la estrategia ETNI Plus, que es una intervención financiada por el gobierno colombiano para la eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH, la sífilis, la hepatitis B y la enfermedad de Chagas. Lo hicimos en una red de atención de un hospital en Soatá y 7 sitios de atención primaria. Entonces, pues, primero, estudiarse la intervención y los lineamientos técnicos escritos que existen de esa intervención. Hay que sabérsela de papá porque ahí está descrita todos los elementos y las estrategias que se usan para hacer la intervención. Aún así, no es lo que uno encuentra en campo, pero hay que entenderla. Identificamos todas las partes interesadas de todos los niveles, desde el gobierno nacional, la secretaría departamental, la secretaría local, con los hospitales que hacían la intervención, los tomadores de decisiones, los proveedores, etcétera, ¿sí? Ouch. Pero nos integramos, o nos enfocamos en solamente una partecita de la intervención, porque era tan extensa, es tan grande, tiene tantos componentes, que desde nuestro conocimiento la capacidad era verdaderamente saber que si se identifican y tratan oportunamente los eventos de la estrategia de Mi Plus a las mujeres que asisten a consulta preconcepcional y se identifican oportunamente en las gestantes que acuden al control prenatal de infección por VIH, sífilis, hepatitis B y la enfermedad de Chagas. ¿Por qué esas dos? Porque la confianza de nosotras dos era también una bacterióloga que había trabajado en Boyacá, en la Secretaría de Salud, nos sentíamos más confiadas de conocer esta intervención y de poderla entender que otras cosas que no tenían nuestro conocimiento o que no teníamos nosotros la capacidad de llegar a tenerlo en el tiempo corto que hicimos ese trabajo, que fue como casi 12 meses. Y decidimos escoger adopción porque cuando hablamos con los implementadores, tuvimos la sensación de que ni siquiera conocían la intervención. Entonces, ¿qué medimos? La intención, la decisión inicial o la acción para probar o emplear esa intervención, ¿cierto? Y por supuesto, escogimos unos cuestionarios que tenían ya estos investigadores que decidieron hacer el marco de desenlaces. Lo tradujimos, lo validamos, bueno, con las limitaciones, a uno le gustaría hacer mejor la validación de los instrumentos. Hicimos las encuestas por correo electrónico de manera con escalas Likert para conseguir la información de una manera muy rápida, con casi 120 actores que reconocimos que eran parte esencial de la implementación. No les voy a contar todo el trabajo del CEFIR porque lo utilizamos, es muy complejo, necesita gente cualitativa, es bastante difícil aprender el tema, pero se logra con paciencia y Lida, la niña que hizo esto, pues hizo muy buen trabajo. Pero al final nosotros, después de usar otras estrategias que existen en ciencia de la implementación, logramos reconocer como 7 barreras
y las estrategias para poder modificar esas barreras. Entonces, una de las maneras o estrategias de implementación era identificar y preparar campeones. ¿Por qué? Porque internamente cuando hicimos la encuesta nos dimos cuenta que los que hacían o que estaban encargados de hacerlo no conocían de dónde provenía la evidencia de la EDMI Plus, ni quién la había desarrollado, ni por qué. Promover la adaptabilidad, como estaba escrita, creían que se podía adaptar, pero conocer mejor la intervención a fondo. Se necesitaban recursos. Esta es en parte difícil porque aquí hay que involucrar el liderazgo, pero por lo menos promovimos de que hicieran los costos. No conocían cuáles eran los costos de hacer la intervención. Modificar la estructura de incentivos y subsidios, un tema muy sensible en el sistema de salud nuestro y a veces pasa muy a segundo plano, pero es algo que hay que abordar y ponérselos de manifiesto de que se necesitan esos incentivos. Llevar a cabo reuniones educativas porque no sabían de la calidad, nuevamente para reforzar el conocimiento sobre la intervención, desarrollar materiales educativos y como no podían, no estaban capacitados, ni siquiera sabían si la organización tenía la capacidad de hacerlo o no a menor escala, de probarlo. Entonces, estas pruebas pequeñas, cíclicas, ¿cierto? De intentar hacerlo porque tenían de pronto los recursos o no, era una buena opción y apareció también como una estrategia de implementación de que lograran y estimularlos de que hicieran pruebas así fallaran del uso de la intervención. Uno de los puntos ya como para acabar aquí es básicamente que la investigación de la implementación requiere la acción participativa, comunitaria, ojalá equitativa, ¿sí? Porque, sobre todo en salud pública, si queremos llegar a las poblaciones que más lo necesitan, necesitamos conocer las perspectivas y las necesidades de esas poblaciones. Eso requiere llamar a muchos actores, hacer mesas participativas, grupos focales, pero ojalá la mesa participativa activa de diferentes actores, el diálogo abierto, la transparencia, la credibilidad entre las partes, ¿sí? Y pensar en el contexto. Ir hasta donde verdaderamente está el problema social. Porque la hora del té, este problema de salud pública es un problema social, es un problema de recursos, es un problema de falta de conocimiento, es un problema de pobreza, es un problema, sí. Entonces, hay que tratar de abordarlo desde cómo solucionar una cantidad de cosas para poder pensar si esa intervención puede ser lograda o no en eso sí. Y el enfoque transdisciplinar, o sea, compartir muchísimo el conocimiento que uno tiene, no desde su posición, pero en tratar de entender más la posición diferente de otros conocimientos, y aquí el diálogo de saberes es supremamente importante y el respeto por el conocimiento que tienen las comunidades. Bueno, eso es como lo que tenía para compartirles. No sé si haya tiempo para preguntas, estoy con toda la disposición. Muchas gracias. ¿Cómo amplío esto aquí? Hola, doctora Gloria. No, muchísimas gracias por esta intervención. En realidad fue muy útil desde esa definición de la ciencia de la implementación, la manera en cómo se aplica, los retos que existen. Muy productiva. No sé si allá existen algunas preguntas. No sé cómo volver a la pantalla de cerrar. Ah, ya dejar de compartir, creo. Aquí, sí. Por supuesto, disponible para asesorar proyectos, para los que les guste el tema y lo encuentren útil y que sea una necesidad y si está contemplado dentro de las posibilidades, con mucho gusto compartir el conocimiento. Muchísimas gracias por Doctor tu... Gloria, Sí. muchas gracias por la presentación que nos hizo. Acá, Sara Valencia, de verdad, Ah, siempre es muy enriquecedor escucharla ujú, y aprender de todas las experiencias que ha hecho a lo largo de su trayectoria en pro del sistema de salud y lograr que todas estas innovaciones, tanto locales como externas, pues realmente se materialicen en el bienestar. Profe, una pregunta, porque estamos sí. hablando justo en los procesos de translación y usted nos contó como la punta final del camino. Sí. ¿Qué reflexión le deja a las personas que están apenas desarrollando e iniciando este proceso a partir de su experiencia que ha tenido ya como la visión y extender un poco ese comportamiento de los actores,
lo que influencia el pago, entender las IPS y las unidades para planear y para desarrollar sus innovaciones, ¿cierto? Si estamos hablando de diagnóstico, terapia, etcétera. Sí me gustaría un poco escuchar de usted esa reflexión desde esa otra visión. Sara, esa pregunta es clave. No la había pensado nunca. Gracias. Mira, algo que yo diría que haría diferente ahora, básicamente es que cuando uno se lanza a desarrollar un producto, y lo digo que ya le he pasado por ahí, yo he desarrollado pruebas moleculares, he desarrollado microRNA, vacunas, bueno, y todo eso es pensar en el problema final de esa intervención. ¿Dónde va a llegar? ¿Dónde va a estar? ¿Qué es lo que verdaderamente yo quiero solucionar? Porque desde ese momento yo diría que es que uno tiene que empezar a pensar cuál es la tecnología que es apropiada para ese lugar. Y te voy a dar un ejemplo. Y no lo digo que le pasa a uno solamente, nos pasa a muchos investigadores, inclusive con mucha experiencia internacional, ¿cierto? Y con muchos años de investigación. Hace 30 años, más o menos, empezó el desarrollo de las pruebas de BPH para la detección temprana de cáncer de cuello uterino. Y en el mercado se estaban bajando algo dice el doctor William Humberto Galindo. Sí, exactamente. Él lo contestó mejor que yo. Hay que enamorarse del problema. Pero aún uno enamorándose del problema, la oferta tecnológica y de posibilidades de herramientas en el conocimiento son vastas, o sea, son impresionantes. Usted puede desarrollar una técnica molecular de pequeña, grande, un robo robusto, puede desarrollar una imaginología grande, pequeña, costosa, de un robo, ¿sí? Todo tiene un contexto. Y desde ese momento uno tiene que estarse cuestionando ese contexto ir y volver y ver que verdaderamente lo va moviendo a uno hacia algo que sea real. Lo digo nuevamente, quiero poner el ejemplo. Lo que ha pasado en la detección temprana de cáncer de cuello uterino, pero también pasa por la demanda y la oferta del mercado. O sea, no es solamente la visión, es que los investigadores que empezaron a desarrollar las técnicas de detección temprana tenían la visión de que las pruebas iban a ser utilizadas por lo menos en hospitales de atención primaria, pero no que necesitábamos montar una prueba en una chalupa e irnos a la selva para hacer la tamización. Y solamente hasta ahora están saliendo las pruebas POCT para BPH, a pesar de que hace 40 años tenemos pruebas para detección del BPH. Y lo digo porque me tocó vivirlo con compañeras mías que hicieron cosas de ese nivel, ¿cierto? Y lo hablo con ellas y ellos hoy en día. Y hacemos esa reflexión, pero en ese entonces esa no era como lo que veíamos nosotros que iba a salvar el mundo, por así decirlo, que pensábamos en otra cosa, porque la PCR llevaba 10 o 20 años. Entonces yo diría que ese es un punto, Sara, que desde el principio uno no va a decir que va en la dirección correcta, pero por lo menos va a encontrar la manera de ir cambiándola, ¿cierto? A determinado momento y dejar esa alternativa abierta. Bueno, voy a dejar esta tecnología que ya produje o la voy a seguir desarrollando, pero no voy a dejar tampoco de pensar que de pronto hay una alternativa que me da una respuesta diferente. Entonces, yo diría que eso. Muchas gracias, doctora. Bueno, María Isabel Echavarría Yo nos levanté la mano. comparte. Hola, gracias. Hola, Gloria, qué gusto verte en este espacio y que gracias por tu presentación. Siempre me encanta escucharte, aprendo mucho de ti. Quería preguntarte algo que creo que es como una crítica, digamos, que se hace a la investigación de la implementación. Tú sabes que yo soy una fiel fan de la investigación de la implementación y he estado tratando de estudiarla y aprenderla y enseñarla en los últimos años, pero algo que me cuestionan siempre y que se queda, digamos, un poco también en mi reflexión es el tema de cómo la investigación de la implementación es tan contextual, porque los problemas son distintos en diferentes lugares, en diferentes instituciones. O sea, ¿cómo hacer con el tema de la generalización? Porque la investigación, los recursos de la investigación son escasos, son muy competidos.
por supuesto necesitamos la investigación, pero sabemos que los resultados de investigación de la implementación de un contexto en particular no necesariamente son extrapolables a otro tipo de contextos. Y entonces eso hace que sea un desafío poder aprovecharla a mayor escala. ¿Qué reflexión de pronto nos puedes hacer al respecto? Sí, bueno, excelente también. Mira, yo tengo que decirles desde mi posición, ¿cierto? ¿Y cuál es mi posición? De las profesoras que me han entrenado. Porque uno es el producto de eso. Entonces, para darles más o menos idea, pues cuando tomé el curso del Instituto Nacional de Cáncer, las personas que ustedes van a ver en la literatura estaban Prajakta Azul, que es fabulosa, una mujer de la India que vivió en carne propia el problema de implementación de la prueba de pH y está trabajando con comunidades minorías en Estados Unidos. Con la doctora María Fernández, con quien he trabajado últimamente en Implementation Mapping, que es una teoría diferente completamente. Y con Patty Gravi. Patty Gravi es una investigadora que trabajamos, estudiamos juntas y ella se pasó a ciencia de la implementación también y está haciendo un proyecto que se llama el Proyecto Precáncer en Perú. Si yo las veo, cierro los ojos y las veo, todas tres tienen diferentes enfoques de hacerlo. Es que los enfoques son muy variados y yo diría muy particulares de cada investigador. Pero ¿cómo se pueden entonces juntar todos esos enfoques? Es cuando tengamos estrategias de implementación validadas en ensayos clínicos pragmáticos, que llamamos los estudios híbridos. Y ahí se va a resumir muy bien la evidencia de las estrategias de implementación. Yo creo que cada una usa un approach diferente. Por ejemplo, la doctora Patty Gravi usa el System Science, ¿cierto? La doctora Prajakta usa la Community-Based Participatory Research. Ella se enfoca en validar y hacer muchas cosas utilizando métodos así. Mientras que la doctora María Fernández usa Implementation Mapping, que es una metodología de salud pública, de quién la entrenó a ella. Pero a la hora del té, todas están tratando de validar qué funcionó y en dónde, y los mecanismos, ¿cierto? Por ejemplo, a María Fernández en un curso de entrenamiento que estoy donde ella estos días me decía, es que por ahora, después de 40 años del campo, o 30, ¿cierto? Apenas están empezando los estudios híbridos, que verdaderamente vamos a probar la efectividad de las estrategias de implementación que estamos en este momento identificando. Porque además a la estrategia hay que hacerle como una droga, ¿no? Hay que diseñarla muchas veces. Entonces, yo por eso creo que es que no vemos la generabilidad. Pero entonces tú mira, entonces, ¿qué hacemos mientras tanto? Yo creo que hay cosas para hacer con el sistema de salud en este momento, en nuestro contexto, desde el punto de vista de la visibilización de posibilidades más sencillas con los clínicos que están utilizando y el staff, los community health workers que están utilizando la intervención en sus lugares locales. ¿Sí? Si nosotros nos guiamos por marcos conceptuales o teorías que están utilizando allá en esos países para tratar de identificar estrategias de implementación para nuestros contextos. Pero guiados científicamente muy bien por los marcos conceptuales y de la mano de estas personas, porque los análisis a veces tienen una interpretación diferente a como uno los ve y los hace cuando está solo, ¿no? Por ejemplo, el estudio que yo presenté, Lida, luego cuando se lo presenté a la doctora María Fernández, me decía, no, Gloria, pero es que ahí faltan los mecanismos, te faltó esto, ¿sí me entiendes? Y nosotros creemos que estamos haciendo las cosas. No, hay que crear comunidad científica, hay que crear comunidad científica y este espacio me parece pues que es genial para eso, de personas que estemos apasionadas y enamoradas y dispuestas a invertirle tiempo a esta investigación, que yo no estoy diciendo que sea fácil, no, cuesta y cuesta, yo diría, la decisión de uno de alejarse del mundo de investigación que hemos venido donde glorificamos mucho el investigador y glorificamos mucho la publicación para ayudar precisamente a mejorar muchas cosas, que sí es posible mejorarlas a nivel local. Gracias. Profe Gloria, en el chat Sí, tenemos algunas preguntas, te las voy a compartir. listo.
Por parte de Ángel Andrade nos pregunta que desde su experiencia, ¿cuál es la relación entre la ciencia y la implementación y la apropiación social del conocimiento? Qué bien, sí. La ciencia de la implementación usa la apropiación social del conocimiento. No le llamamos la apropiación social del conocimiento, pero le llamamos la transferencia del conocimiento a las comunidades y la manera de ser directamente los implementadores de la intervención. ¿Sí? Porque cuando hacemos el punto, o yo no sé si es en nuestro país, o apropiación social del conocimiento, nos centramos mucho en dictar nuestro conocimiento, en dictarlo, o sea, de dar una conferencia, de dar una educación, una campaña educativa, contarles a los tomadores de decisiones, mire, es que hágalo como nosotros sabemos que somos de nuestra posicionalidad académica, que les va a funcionar. En ciencia de la implementación, nosotros somos unos espectadores, respetando a las comunidades, tomando sus decisiones, pero hilando el conocimiento científico, hilándolo, ¿cierto? Que estamos en la toma de decisión de que cómo mejor educamos a las parteras del Amazonas para llevar la prueba de BPH a las mujeres que la necesitan. Entonces nos reunimos con las parteras y les preguntamos a las parteras y les decimos, mira, ¿usted cree que eso que usted me está diciendo, usted lo pudiera hacer? Pero nosotros te vamos a dar como unas herramientas técnicas, científicas, para que tú lo hagas y te conviertas en un campeón y seas capaz de que las otras compañeras tuyas te entiendan a ti, pero no a nosotros. Además, porque es que es la propia comunidad cuando se apropia del conocimiento que hace que el liderazgo dentro de la propia comunidad llame a otros actores, mejore la credibilidad en que se puede hacer, inclusive mejora la competencia, que ir desde nuestra posición a decirles que hagan lo que nosotros creemos que se debe hacer, desde la posición académica. Entonces, es una manera diferente y yo cuando he visto los proyectos de conciencias que dicen apropiación social de conocimiento, pensando desde la ciencia de implementación, es algo que yo veo, inclusive los entregables y los productos que nos ponen en los proyectos. Pero he tenido ahorita oportunidad de evaluar proyectos de Lucri y inicialmente también cuando evalué los primeros decían que el PPI, que el involucramiento de las partes interesadas, y eso está cambiando inclusive para evaluar intervenciones, o sea, para ensayos clínicos. El llamado es a consultar, no, es que usted y yo, usted tiene unos saberes y esos saberes son tan importantes como los saberes que a mí me proveyó la academia. Y no dejar esa posición de que es que tenemos la absoluta verdad porque tenemos la evidencia. No, es un cambio paradigmático, pero pienso que la ciencia y la implementación, y por eso, por ejemplo, lo que yo les decía antes, si nosotros hace 30, 40 años hubiéramos involucrado a las comunidades, de pronto nos hubieran dicho, no veas que necesitamos algo como, por ejemplo, como el test de orina, que sea manual, que no lo podamos llevar a la casa, hubiéramos caminado como por un camino diferente, ¿no? Mm. Profe Gloria, y para finalizar, José Aldemar Usme nos pregunta, primero agradece por su presentación y después que nos pregunta cómo podemos lidiar con esas barreras presupuestales o de falta de priorización por parte de las autoridades que está presente en la mayoría de los intentos que se realizan de llevar este conocimiento a la práctica, de implementar. Hay que empoderar a las comunidades para que sean las comunidades las que traten de definir las agendas. No las autoridades. O sea, es que en el país tenemos todavía un sistema organizacional colonialista que nos lo impusieron en el momento del colonialismo y todas las organizaciones deciden de esa manera. Y eso con educación y con empoderamiento y con lectura y con discusión, eso debe cambiar, inclusive en las mismas organizaciones académicas. En las organizaciones académicas ocurre mucho el silenciamiento epistémico porque los líderes deciden muchas veces
es quiénes o cuáles temas de investigación son los que se financian. Y lo mismo los financiadores, ¿cierto? Y cuando se hace eso sin consultar la base, sin hablarlo, ni siquiera es consultarlo y mandar un cuestionario, sentémonos a dialogar. ¿Cuáles son las necesidades y por qué? ¿Cierto? ¿Por qué es que usted pide o reclama que esto es importante de una manera transparente, genuina, yo diría con verdadera sensibilidad a la población de que yo quiero ayudarle a, a solucionar el problema y olvidándome de la glorificación personal? Eso tiene cambios y lo he visto en Estados Unidos. Puede que en este momento haya un momento especial, pero lo he visto en comunidades latinas en Estados Unidos. Es impresionante la capacidad del lobby de cómo cambiar la inversión. Listo, profe Gloria, muchísimas gracias por este espacio.